tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y esto es Hablemos de las óperas del Met en el Auditorio Nacional. Antes de empezar, una invitación y una recomendación muy cordiales para que nos acompañen, para que asistan al Auditorio Nacional a la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York de la ópera Don Carlos, así, ahora sí, Don Carlos en francés, de Giuseppe Verdi, este próximo sábado 26 de marzo a las 9:55 de la mañana. Es importante anotar que es un poco más temprano, entre otras cosas, porque se trata de una producción integral de la versión en 5 actos de la ópera acaso más ambiciosa de Giuseppe Verdi. Ahora sí, platiquemos un poco. Hagamos esta breve charla, unos 25 minutos, 30 minutos, no para explicar el Don Carlos de Verdi o el Don Carlo, como habitualmente se le conoce en italiano, sino para dar alguna información que nos puede ayudar a gozar desde otros lugares, desde otras perspectivas, este título maravilloso. Y acaso no con más conocimiento, pero sí con algunos elementos más que podamos hacer nuestros y que nos permitan gozar muy a fondo este título absolutamente maravilloso, estrenado por el compositor italiano nada más y nada menos que en París, en la Ópera de París, en 1867. Y para ello, para hablar un poco del Don Carlo verdiano, es importante tratar de ubicar dónde está Giuseppe Verdi en ese momento de su carrera. Un momento de su carrera en el que la unificación italiana ya está perfectamente encaminada, o bueno, al menos cabalmente encaminada. Verdi ha sido un gestor, un artífice, un luchador en más de una manera y en más de una medida para alcanzar este propósito de reunificación de la nación italiana. Y en este momento su atención, al menos en el terreno estrictamente creativo y artístico, puede estar en alguna medida un poquito más lejos de la política y un poco más cerca de la esfera afectiva, emocional, de las relaciones y los conflictos humanos más íntimos. Sin embargo, lo maravilloso, lo absolutamente atractivo de este título es la manera en la que Giuseppe Verdi ha logrado fundir estas dos esferas de la creación operística, la de la temática pública y la de la temática privada. Es importante también mencionar que se trata de un hombre absolutamente consolidado internamente, emocionalmente, un hombre que ha logrado finalmente hacer valer, establecer ante propios y ajenos, ante la doble moral de su familia, de sus amistades cercanas, de su ex familia política, de su sociedad inmediata, del entorno italiano enteros, ha podido hacer valer su relación con Giuseppina Strepponi, una mujer que es mal vista, que ha sido mal vista por su pasado, por haber sido una mujer libre, empoderada, que ha tenido hijos fuera del matrimonio y que es mal vista por ello. Verdi ya tiene una relación perfectamente establecida con Giuseppina Strepponi, ya puede también estar en algún sentido relajado y toda esta madurez de la que vamos a estar hablando se muestra en esta que para muchos y muchas es acaso su obra maestra de ese tamaño, al menos es su obra maestra, su obra más ambiciosa, en tanto no llegamos a las dos obras ulteriores, al Otello y el Falstaff, donde después de más de 15 años de silencio tras la Aída, que irá después del Don Carlo, Verdi de verdad da un salto absolutamente gigantesco. Es también un momento este del Don Carlo donde la relación con su padre ha quedado desde hace mucho tiempo completamente rota. Verdi no habla de madres, de la madre en sus óperas. ¿Acaso la Azucena del Trovador, una madre muy sui generis? Pero no existen como tales. Los conflictos, los verdaderos dramas, se han vivido siempre como una temática recurrente entre el padre y el hijo en la obra verdiana. Por ejemplo, en La Traviata, para dar un ejemplo medianamente reciente. Sin embargo,
en esta obra, en Don Carlo, es el centro, es prácticamente la esencia, este conflicto de poder llevado al extremo, por supuesto, nada que ver con la autobiografía verdiana de un padre y un hijo peleando o disputándose a una mujer, un amor, un caso absolutamente extremo que solo puede darse con todos estos vaivenes, todas estas relaciones casi rocambolescas que la política de aquellos tiempos, la política dinástica, monástica, monárquica, quise decir, de las alianzas, de las guerras, podía generar. Estamos hablando de un compositor que es absolutamente dueño del mundo operístico, del mundo italiano, de lo que está por convertirse en Italia, del mundo europeo. Es el rey de la ópera planetaria. Puede hacer lo que quiera, puede escoger el título que quiera, nadie le va a decir ya qué título escoger. Puede incluso, ha encontrado la manera entre ingeniosa, artística y colmilluda de darle la vuelta, de sortear a la censura, este dique, este freno y filtro que el poder político en distintos lugares de Europa va poniendo ante un género que se puede convertir muy peligroso, muy explosivo, como lo es la ópera. Sin embargo, este hecho de poder hacer ya lo que quiera resulta difícil. Resulta un peso y una responsabilidad grandes. Verdi ya solo puede medirse contra sí mismo, contra su propia estatura y la de sus óperas anteriores. Y por supuesto, siguen midiéndolo, aunque él no quiera medirse así, contra la figura de Richard Wagner, contra el drama musical tan distinto en algún sentido, pero en otros términos tan análogo del drama musical italiano que él está construyendo. Es un hombre que empieza a ser cada vez mayor y mayor en cuanto a su edad, que crece, que madura, que envejece, y empieza a haber algunos rompimientos con la nueva generación italiana, una generación encarnada por un movimiento llamado la Scapigliatura, en el que están los melenudos, los greñudos, los bohemios, un grupo de jóvenes cosmopolitas, políglotas, muy wagnerianos, muy interesados en las demostraciones y en las actitudes artísticas más avant-garde de su tiempo, que están empeñados en dejar de ver, en hacer que Italia deje de ser vista como esa suerte de patrio trasero cultural europeo, acaso ese reducto muy conservador para ellos de la ópera encarnado por Giuseppe Verdi. Ahí están Arrigo Boito, que luego será colaborador de Verdi y gran admirador suyo, y muchos otros creadores de distintas disciplinas. Es un hombre que, por otro lado, empieza por toda esta situación de que algunas facciones de su país lo vean con ojos de viejo, de pasado de moda, un hombre que ha demostrado todo, que es millonario, que no necesita nada, empieza de pronto a seguirse un poco fatigado, a tratar de buscar más refugio en su finca, en esta gran finca agrícola que tiene en Santa Ágata, en las afueras de Busseto, y que lo ha convertido en un terrateniente, en un hombre progresista en cuanto a la metodología, a la tecnología agrícola, al sindicalismo, al impulso de leyes de protección a los trabajadores del campo. Este es un poco el Verdi que llega al Don Carlo, a esta comisión que le hacen desde París. Un hombre, insisto, que ha ahora destinado su atención a retratar los problemas más humanos, el padre, el hijo en la Traviata, la mujer y la doble moral, la cortesana, el padre y la hija en Rigoletto. Estos elementos se convierten, Luisa Miller también, otra figura paterna importante en la obra verdiana, se vuelve esta esfera doméstica mucho más recurrente. Por eso sorprende en alguna medida esta suerte de nuevo viraje, que no regresión, hacia un grandioso fresco político o histórico, como es precisamente este que habla de los Habsburgo, de los Valois, de la Inquisición, de la Contrarreforma, de tantos elementos históricos, políticos importantes, pero ahora sí con un doble plano igualmente importante, que podrán apreciar al asistir a esta transmisión desde el Auditorio Nacional, el de la vida privada y familiar. Don Carlos
en su versión francesa de 5 actos original, que no se hace con frecuencia y que tendremos el privilegio de ver en esta extraordinaria producción del Met y con la increíble tecnología de video, de audio que el Auditorio Nacional ofrece y que permite esta experiencia auténticamente inmersiva. Don Carlos de Giuseppe Verdi, es una obra maestra por muchas razones. Vamos a enumerar algunas. La primera ya la mencionamos. Pocas veces Verdi había logrado amalgamar lo público y lo privado, el fresco histórico con el detalle íntimo, doméstico de la pasión humana. Y eso queda plenamente establecido en esta ópera. Otro elemento muy importante es que Verdi, a su manera, con su estilo, a su tiempo, pero sobre todo siempre llevando de la mano a su público, nunca jalando de más esa cuerda de exigencia para el público que pueda romperla o divorciarlo de él. Verdi ama ser amado operísticamente, le gusta gustar. Por lo tanto, este otro elemento maestro de el Don Carlo es llevado por Verdi con extremo cuidado. Me refiero al del drama musical, al de la continuidad dramática, al de no tener ya una ópera parcelada, dividida, reticulada muy marcadamente con las arias, los dúos, los coros, etcétera, toda pegada por una suerte de recitativos neutros que son casi un pegote, un pretexto para llegar a arias. Eso ya terminó con Verdi. Eso desde la trilogía central del Rigoletto, el Trovador y la Traviata, verdianos ha estado ya desapareciendo y queda completamente pulverizado. Explota con este Don Carlo. Ahora sí, tenemos una amplia línea teatral. Sentimos que estamos viendo teatro, no una ópera dividida en números donde tenemos que aplaudir aquí y allá. Aunque esos números, esos elementos distintivos, característicos, aplaudibles de la ópera italiana sigan presentes, pero ya de una manera fundida y confundida con una estructura integral muchísimo más amplia. Hablábamos de los recitativos. Verdi ha alcanzado ya con este Don Carlo ese estilo al que se da en llamar el arioso verdiano. ¿Qué quiere decir esto? Estos extensos fragmentos de diálogos, de conversaciones teatrales semicantadas o cantadas con este estilo verdiano que ha convertido, transformado el recitativo antiguo, que lo ha terminado de transformar en una especie de canto declamado, de declamación cantada, estilizada, atractiva, bella, expresiva, que no puede haber sido escrita sino por Giuseppe Verdi. Todo esto además con una orquesta plena, una orquesta que se ha liberado del sojuzgamiento de la voz, del sojuzgamiento del canto que parecía ser anteriormente el único precepto rector de la ópera italiana. Ahora la orquesta en Verdi es verdaderamente demiúrgica. La orquesta cuenta la historia, no está haciendo chuntata para que alguien cante una tonadita linda. Es una orquesta que habla, que discurre, que se opone a veces a lo que se dice, que genera plenamente la atmósfera, que responde a cada instante al canto, al personaje, a la psicología, al conflicto, a la caracterización que Verdi quiere hacer. Eso no es que sea nuevo. Verdi lo ha ido construyendo muy poco a poco a lo largo de décadas enteras, pero con el Don Carlo alcanza una suerte de madurez, una suerte de mayoría de edad orquestal absolutamente innegable. También Verdi ha alcanzado algo que parecería no ser visible en una partitura, pero que puede serlo. ¿A qué me refiero? A su relación con la crítica. La crítica operística ha surgido de verdad. Hay críticos como Filippo Lippi, uno de los grandes críticos, pero que ya puede alcanzar una suerte de diálogo con un compositor como Verdi. Verdi ya no ve con tal recelo esa crítica, sino que se retroalimenta con ella, se retroalimenta de ella y genera claras mejorías, claros estándares de calidad en su obra. Por otro lado, este es un momento en el que Verdi
que por supuesto quiere no ser ya comparado con Richard Wagner, asume o desarrolla a su manera, no copia, no imita los recursos wagnerianos, llega por otros caminos a destinos medianamente similares. ¿Qué quiero decir? El elemento de los llamados motivos conductores o leitmotiven. Estas partículas musicales, que puede ser una pequeña melodía, que puede ser una armonía, que puede ser un color específico, un acorde específico y que se repite varias veces. Por ejemplo, el elemento, el motivo, la melodía triunfal en do mayor de la amistad entre Don Carlos y su amigo, el marqués de Posa. Esto se va repitiendo a lo largo de la obra en una y otra ocasión. Rodrigo, el marqués de Posa, se me había ido el nombre. Y eso es un manejo del motivo conductor verdiano que empieza a darle cohesión, unidad, elementos de clara teatralidad musical a través de estos recursos que parecerían propios del germanismo de Wagner, pero que aquí Verdi nos muestra y nos demuestra pueden ser aclimatados, atemperados mediterráneamente, italianamente a su estilo operístico. Otro elemento de verdad importante es el de las tesituras que vamos a poder escuchar en este Don Carlo. ¿Qué es una tesitura? Es el registro vocal, el tipo de voz, el color que Verdi pide para esa voz, la nota desde la cual debe llegar y hasta la cual puede poder ascender una voz. Esto que se da en llamar tenores, sopranos, mezzosopranos, barítonos, pero que en Verdi ha alcanzado casi un carácter epónimo. ¿Qué es eso de epónimo? Es decir, que su propio nombre, el apellido del compositor, le da casi el carácter de adjetivo a lo que sigue. ¿Qué quiero decir con esto? Ya estamos hablando del barítono verdiano, la soprano y el tenor verdianos, la mezzosoprano verdiana, absolutamente específicas estas tesituras que Verdi ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Ha quedado atrás el tenor rossiniano, más ligero, más de gracia, más de agilidad, y ahora tenemos a un tenor fuerte, lírico fuerte, spinto, como se llega a decir, no en este caso, más adelante en el Otelo de tintes dramáticos. Es un nuevo personaje, claramente, el de Don Carlo. Tenemos también ahora, por ejemplo, dos bajos en la ópera. Eso es rarísimo. Tenemos a Felipe II, que es un bajo cantante un poco más agudo, un poco más noble en su línea de canto, y el gran inquisidor, este bajo profundo que representa la mayor oscuridad, el abismo del alma humana encarnado en justamente esa espeluznante institución que fue la Inquisición. La princesa Éboli, esta nueva mezzosoprano que a veces colinda con el mal, con una idea de la caracterización femenina del mal, y una mezzosoprano que debe alcanzar ahora zonas realmente oscuras de pecho de su repertorio, pero tiene que tener la capacidad de subir continuamente. Algo que para otros colinda con el género de la soprano falcón, pero que en este caso, muy propiamente dicho, es una mezzosoprano verdiana. ¿Qué decir de Isabel de Valois? Una soprano también spinto, verdiana, amplia con todas las de la ley, y también Rodrigo, el marqués de Posa, un barítono verdiano. Verdi ha literalmente inventado la tesitura del barítono dramático. Ya no se trata de este bajo agudo, se trata de una tesitura real, nueva, entre el bajo y el tenor, que debe tener una línea de canto amplia, que debe de llegar a los fa sostenidos, a los soles y coronarlos espléndidamente. Estas tesituras aquí en Don Carlo ya aparecen con un sello distintivo que no había aparecido antes con tal claridad y que Verdi no perderá ya en las pocas óperas que le quedan en su catálogo. Tenemos también a un hombre, es una obra maestra el Don Carlo, por la capacidad shakespeariana prácticamente de Verdi para representar, para retratar la psicología del personaje. No en balde se le ha llamado tantas veces a Verdi el Shakespeare italiano. Y aquí, en este Don Carlo, realmente nos enseña
que no exageramos al llamarlo un Shakespeare operístico italiano, a través de la vocalidad, de unas melodías que ya no son tan voluntariamente exitosas. No son estas melodías que un compositor busca para que peguen, para que le guste a la gente y a partir luego de ellas construir la orquesta, la armonía, todo. No, no, no. Aquí la melodía termina siendo como una suerte de pico del iceberg. Abajo hay una montaña de trabajo orquestal, armónico, en ocasiones contrapuntístico, de narración musical que genera esas melodías como una consecuencia. La orquesta también está, como ya habíamos comentado, diseñada para contribuir al retrato psicológico del personaje, la armonía. Todo se trata ahora de un acto de psicología dramática por parte del compositor. Todo esto nos permite afirmar, decíamos, que estamos ante una obra maestra, se la vea por donde se la vea. Un título que no es el título más representado de Verdi, justamente por las dificultades de montarlo, por el costo que implica hacer una producción de esta naturaleza, hecho que solo compañías, casas de ópera como el Met de Nueva York puede hacer, y más con repartos de este calibre y con producciones de esta espectacularidad. Así es que llegamos, aterricemos todavía más puntualmente en detalles, en contextos del génesis y del estreno del Don Carlo o Don Carlos, su título original en francés, Don Carlo en italiano, que es considerado una grand opéra. Grand opéra parecería como una payasada, ¿no? Estar diciendo el nombre en francés, pero no, es el género, es la clasificación. La traducción literal sería una gran ópera. Sí, es una gran ópera, pero obedece a muchos elementos propios de esta suerte de taxonomía francesa. Una ópera que debe ser en 5 actos, que debe tener cuadros históricos, que debe de tener escenografías y vestuarios portentosos, profusión de números corales, un ballet específicamente situado en un punto, recitativos todos acompañados, semicantados, es decir, hay toda una serie de preceptos, de normas, de formas, de pronto de fórmulas que el propio Meyerbeer, uno de los grandes compositores todavía vivos franceses, ha estipulado como una suerte, si lo podemos llamar así, de canon de la llamada Grand Opéra. Es un libreto francés, fruto de la pluma de François-Joseph Méry y de Camille Dulocle, basados en una obra de Schiller, uno de los grandes dramaturgos románticos alemanes, una obra titulada Don Carlos Infante de España. Se trata de una representación, la primera que se hace de Don Carlos, de un estreno en la Ópera de París el 11 de marzo de 1867. Una obra que en buena medida cuadra con lo que se está esperando, puesto que está llena de hechos históricos, de gestas por la libertad, contra la opresión política y religiosa, grandes personajes históricos como Felipe II, su hijo, el príncipe Carlos, el gran inquisidor, y por supuesto este drama político humano extraño entre el infante, el príncipe Carlos, que quiere desposar a Isabel de Valois y no puede hacerlo porque es su propio padre el que la pretende y la va a desposar, justamente como fruto de un tratado de paz que sella una guerra entre 1551 y 1559 entre la familia, las casas de los Habsburgo y de los Valois. Como habíamos dicho, aparecen también elementos históricos importantísimos como la Contrarreforma, la Inquisición, la rebelión de los calvinistas en Flandes, en Brabante, que hoy es Holanda, y es una obra que tiene unas dimensiones absolutamente extremas, incluso para el propio Verdi. Es una obra que sufre cortes, manipulaciones, adendas, como ninguna otra, absolutamente ninguna otra dentro del repertorio verdiano y como muy pocas dentro de la historia de la ópera, muy pocas de las famosas, de las grandes óperas de la historia, muy pocas han sufrido tanta manipulación como esta.
habíamos comentado que fue una comisión de la Ópera de París para la Exposición Universal que se hace en 1867. De hecho, antes de Verdi, se le ofrece a Meyerbeer, se le ofrece, se dice a Wagner, ambos por una u otra razón se rehúsan a hacerla. Verdi acepta porque quiere trabajar en Francia, porque trabajar en Francia es un arma de doble filo, pero da mucho glamour, da mucho dinero, da presencia en toda Europa, aunque tiene que lograr sortear todos estos cánones, estas formas y fórmulas a las que he hecho alusión y que constriñen mucho la creatividad artística. Verdi se siente atraído de nuevo por lo español. No es el primer tema español que Verdi aborda, está Hernani, El Trovador, Forza del Destino. Había coqueteado otra vez eternamente con un Rey Lear, el Rey Lear de Shakespeare, y vuelve a desechar ese proyecto para concentrarse en una obra de Schiller, como he mencionado. Schiller, un autor que ha dado pie a no menos de 70 óperas distintas. Estamos hablando de uno de los dramaturgos más transformados en ópera de la historia. Es importante tener ese elemento en mente. Sabemos que Verdi tuvo desde el principio que hacer cortes y reducciones porque la ópera se extendía además y terminaba después de la medianoche en París, lo cual impedía o implicaba que la gente no pudiera usar tan fácilmente ya el transporte público, un elemento práctico que el propio Verdi debe tomar en cuenta para transformar ese título tan ambicioso que está acometiendo. Por supuesto, se trata de ceñir en todo lo posible a los cánones de la Grand Opéra a los que he hecho referencia. Sin embargo, la crítica es dura con él. La crítica parece no estar conforme. No está conforme porque es un italiano haciendo una ópera francesa. Y esta no sé si decir xenofobia, nacionalismo franceses en relación con el quehacer operístico italiano y sobre todo con el quehacer operístico italiano o de los italianos o italianizante en la propia capital parisina es motivo de conflicto. Tan lo fue que el propio Napoleón Bonaparte tuvo que crear muchas décadas antes, un teatro especial, el teatro de los italianos, para evitar estos conflictos y que ahí se concentrara la ópera escrita al estilo italiano, en italiano o por los italianos, en particular por Gioachino Rossini. Decíamos que si bien Verdi respeta estos cánones, hay algunos detalles, hay algunas libertades que les parecen excesivas a los críticos franceses y también al público. No estamos ante el éxito más apoteósico inmediato de la carrera verdiana. Después vienen varios tumbos, no diría yo volteretas, pero es un camino accidentado, el de la traducción al italiano, la lengua en la que habitualmente se canta hoy esta ópera como Don Carlo. Hay varias versiones, hay una fallida en Nápoles. Finalmente, cuando se estrena en la Scala de Milán, la ópera alcanza ya su estatus, sus características y su forma prácticamente definitiva en italiano. Y digo prácticamente definitiva porque nunca hay un Don Carlo definitivo. Hay tantos Don Carlos como alguien quiera hacer. La puedes hacer en italiano, la puedes hacer en francés, la puedes hacer en versión de 4 actos, la puedes hacer en versión de 5 actos, puedes tomar algunas de las arias o de los coros alternativos que Verdi fue escribiendo o que desechó y puedes en algún sentido armar tu propio Don Carlo. Es una obra en un sentido abierta, pero por el otro lado estamos hablando de una obra cimera. Tan cimera que después de ella Verdi solo va más lejos o cree solo ir más lejos escribiendo su Aída. Y después de Aída, durante 17 años, se retira. Asume que ha terminado su creación operística, que ya no puede ir más lejos. Y no poca gente dice que Aída ya marcó un retroceso, que esa primera cima absoluta que al propio Verdi le parece insuperable es precisamente este Don Carlo. Solo será muchísimos años después, cuando viejo de edad
pero más joven que nunca en cuanto a talento, en cuanto a fogosidad, en cuanto a espíritu revolucionario, Verdi regrese y nos muestre que podía ya no solo ir más lejos, sino hacer algo distinto con su Otelo y con su ópera final Falstaff. Pero aquí queda este Don Carlos. Y aquí queda la oportunidad, amigas y amigos, este próximo sábado, 26 de marzo, a las 9:55 de la mañana, para que asistan a poder presenciar esta función en vivo transmitida desde el Met de Nueva York, de una versión muy parecida a como realmente Verdi escribió e imaginó este título para ser estrenado en París. No es una proyección más de las óperas del Auditorio Nacional en vivo desde el Met. Es una función, insisto, enormemente especial porque tenemos la tecnología excepcional de audio, de video del Auditorio Nacional, de punta internacional, que nos permite, junto con este producto casi cinematográfico, increíble, que el Met produce en vivo para llevar esta señal de sus funciones al mundo entero. Esto se conjuga ahora con un hecho casi histórico que es, insisto, poder ver algo cercano a la versión original del Don Carlos verdiano. Todo ello junto produce eso que solo la ópera puede generar. Un espectáculo enorme, un espectáculo imponente, un espectáculo, valga la redundancia, de una espectacularidad insuperable, pero por otro lado, un espectáculo que retrata lo más íntimo del ser humano, lo más íntimo de todos nosotros. No, no somos Felipe, no somos Carlos, no somos no somos el inquisidor, no somos ellos, pero todos estos conflictos, todas estas emociones, de una u otra manera, a nuestra pequeña escala aparecen. El amor, el conflicto amoroso, el fanatismo, las negociaciones políticas, los conflictos familiares, paternales, filiales, todo eso está en nosotros como lo está en Don Carlos. Así es que vayan, no se van a arrepentir, van a vivir una experiencia increíble que, como hace toda gran ópera, terminará retratándolos a ustedes mismos. Ustedes mismos, ustedes mismas terminarán viéndose, percibiéndose en ese escenario a través de la pluma de Giuseppe Verdi, porque Verdi nos escribió a todos nosotros. Gracias.